qué pase con este muchacho. Y entonces le dimos bien su aciclovir para el virus de herpes, pero entonces le habían comentado por dolor en la espalda, le habían dado esteroides y le bajé un poquito el esteroide y en eso el paciente empezó a tener fiebre y temblaba. El esteroide son sustancias que inhiben la degradación de la función fagolisosoma. Entonces, pues él estaba enmascarado por los esteroides, no tenía fiebre. Entonces le di bien el aciclovir y luego empezó a temblar, lo hemocultivé y le saqué un bicho y que la orina, cuando veamos infección de vías urinarias, me recuerdan de este caso y yo se los voy a recordar. Y ya el bicho y todo. Entonces, básicamente, el problema, para que no perder la clase con esto, es que el muchacho tuvo una mielitis, disfunciona la vejiga se repleta llena de orina y la orina se regresa hacia arriba. Cuando tienes más de 350 400 mililitros, hay un reflujo de la orina que está ahí mucho tiempo, quizás hasta se hace la moza, por decirlo así, sube y aquí en el riñón se absorbe en los vasos sanguíneos y tiembla el paciente porque la bacteria entra a la sangre, lo cual se le llama bacteremia. Entonces lo cultivamos y en el cultivo el paciente salió con unos bichos, dimos tratamiento, y ya. Y ahora que ya mero sale el paciente a su casa, me hablan y me dicen, no doctor, es que no le va a cubrir porque la infección urinaria, no, usted no tuvo para qué tomarle un ultrasonido, no tuvo para qué tomarle los hemocultivos, no tuvo para qué tomarle un ecocardiograma porque estaba temblando horrible así, y andaba haciendo una sepsis muy grave, y pues ayer les dije, no, también locos ustedes, ¿sí? O sea, son médicos generales, no todos los médicos generales son malos, pero también perdidos. Y entonces me pedían que les hiciera un resumen, todavía no se los hago, colegas, tengo tanto trabajo, ni he ido a ver al pobre paciente, ahorita voy, es muy buen muchacho. Pero hay que ser empáticos. Bueno, vamos a regresar a nuestra clase. Todo lo que habíamos visto, esto es una neumonía con un infiltrado que te hace que todo el pulmón esté lleno de líquido. A esto se le llama síndrome de condensación pulmonar porque está condensado por líquido, es un exudado, como lo habíamos visto en lo previo, aquí en este exudado. Y entonces este exudado hace que tengas mayor densidad y haces un síndrome de condensación pulmonar, que era el que les pedía la inspección. No se amplía este pulmón. A la palpación se aumenta la transmisión de las vibraciones vocales, la sientes, diga 33, y se oye muy fuerte. Y luego a la percusión se oye submate o mate, en vez de estar claro pulmonar, se oye submate o mate. Y a la auscultación se oyen fenómenos exudativos, porque es una enfermedad exudativa. Los fenómenos de audición en el pulmón son de dos tipos: de fenómenos obstructivos o fenómenos exudativos. Por ejemplo, si el bronquio se va obstruyendo, como pasa en las personas que tienen asma, se oyen ruidos que se llaman silbantes, estertores silbantes. Entonces los asmáticos, ustedes lo oyen y se está pillando el bronquio. En cambio, las personas que tienen exudación, ustedes oyen la entrada del aire y al final de la inspiración en los alveolares se oye así, burbujillas. Y cuando son broncoalveolares se oyen en los dos sitios. Ok, entonces, ¿cómo les dije que se llama esto cuando se pinta el bronquio de aire? Broncograma aéreo. ¿Sí? Broncograma aéreo, muy bien, Ana Lilia, bien. Esta, en cambio, es una neumonía típica de un paciente que tiene neumonía por partículas más finas, bilateral, se llama un patrón intersticial, no se ve el bronquio tanto con broncograma, se ve todo generalizado, muy raro. Entonces no hay tanto, se supone que no son tan malas, pero ahora en COVID es diferente. Y bueno, vamos a ver los mediadores finales, como hemos visto. Cuando tenemos patógenos extracelulares son anticuerpos, cuáles los IgG, LGM, el complemento C5, C3AC5, importantes. Para patógenos intracelulares, en cambio,
generalmente tenemos un tipo de respuestas en las cuales hay la innata de natural killer y para patógenos intracelulares que se defienden de la vía citosólica, tienen que intervenir los linfocitos T con CD4 y formación de granuloma. Entonces, ayer les decía de esto, pero hoy ya se los traigo más claro. Ahí están las células. Todo lo que les traigo es actualizado. Yo estoy estudiando diario, muchachos. ¿Sí? Entonces, estas son células, patógenos extracelulares. Los anticuerpos sí les pegan, a los intracelulares no hay anticuerpo que los saque. Pero esta es la respuesta inmune contra patógenos intracelulares. También consta de dos partes. La parte innata que ustedes ya tienen, que cuando ustedes todavía están chavillos, ya tienen ustedes su interferón, producen interferón, y los interferones maduran en unas células que son naturales, ya las tienes desde la unidad que se llama natural killers, y ya cuando tienes respuesta adaptativa, también produces anticuerpos para bloquear a que los virus vuelvan a llegar a tu lugar. Entonces, por eso, por ejemplo, en infecciones como la influenza, cada año que están mutando los virus de influenza, se van, no sé si sepan que se juntan todas las cepas que hubo en el año y para ver cómo está la secuencia de nucleótidos, etcétera, su antígeno, qué variación antigénica tuvo el virus, lo van registrando. Entonces en base a ese cambio que está registrando el virus, haces las vacunas de la temporada invernal que sigue. La temporada invernal en el mundo son dos temporadas invernales, la del hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, como en invierno hay muchos casos de influenza, porque la gente se junta mucho en la casa, no anda tanto en la calle por el frío. Entonces, la ingeniería genética, los que se van a Harvard a estudiar, sacan la secuenciación de material genético para decir, miren, estas son nuestras secuencias en México, estas son las de Uganda, estas son las de Rusia, estas son de Estados Unidos, y los fregones que saben hacer eso arman su arquitectura, Sanofi Pasteur, Pfizer, etcétera. Dicen, estas son las vacunas que deberían agarrar estos cambios que hubo para que podamos disminuir la casuística de infecciones que vas a tener este próximo año. Cada año se están cambiando las vacunas para influenza y las vacunas se hacen en base a esos cambios para que produzcas anticuerpos, te ponen los anticuerpos y si llega uno de esos que está recientemente sucediendo, pues probablemente no te enfermes. ¿Está bien? Entonces las vacunas se hacen cada año y se vacunan en octubre contra influenza. Y además, por otro lado, ahorita vamos a ver cómo se modularon los citotóxicos. Entonces, que es ya la respuesta de adaptación. Y aquí vienen. Entonces, vean ustedes, cuando tienes una respuesta, para tener una respuesta natural killer tardas en promedio 4 días. Y cuando tú tienes ya una respuesta adaptativa para producir linfocitos citotóxicos, ¿sí? Ya en una segunda exposición al mismo rápidamente, prácticamente desde que te enfermas, no te recibas el antígeno, ya tienen niveles importantes de protección, que es máxima, por decirlo así, a 2 días o 3 de haber recibido el bicho. En cambio, para los natural killers son 4, pero son muy inespecíficas, no bloquean a las variantes. Entonces la respuesta adaptativa es más rápida y eficaz contra las variantes. Ya aprendiste. Entonces, esta es la ejemplificación de lo que tenemos. Cuando tenemos un virus, el virus entra, empieza a dañar a esta celulita, por ejemplo. Esta célula que tiene ya aquí, tenemos el interferón. Los interferones son sustancias que hacen que se inhiben la replicación de los virus y más o menos matan al grosor de virus, porque hay unas células natural killer que responden a unos cambios conformacionales de estas células que está produciendo el daño de las células y entonces las natural killer agarran a la célula infectada que tiene cambios arriba y entonces el interferón pues produce un estado antiviral, matas a las células con el natural killer, es respuesta innata. Pero cuando tú tienes ya una respuesta de maduración, se median varias vías. Una se llama vía citosólica, donde se procesan los antígenos. Por decirlo así, lo voy a describir diferente. Hagan de cuenta que es una célula infectada. Esta célula infectada
pega el fagolisosoma y al pegarse el fagolisosoma rompe a este virus herpes. Aquí lo pusieron completo, por decirlo así. Lo rompes en pedacitos de 8 a 9 aminoácidos, los capta el complejo medio de esta compatibilidad que estimula a dos células importantes, a células B que hacen madurar a unas células CD8 citotóxicas, responden bien, es una señalización más grande, más importante, con un receptor más grande, que es el complejo de esta compatibilidad, moléculas de 5 a 9 aminoácidos, y se produce una muerte de la célula infectada. Entonces, esta es una protección, pero también se producen anticuerpos por el linfocito B. El linfocito B, esta es célula T y este es linfocito B, los anticuerpos para lo que decía ahorita, cuando vuelva a llegar otro virus de influenza, más o menos tú ya lo puedes captar con anticuerpos que hiciste para las variantes que surgieron en ese año. Yo siempre se quejan de que les hablo un poco de política, pero pues aquí tengo que decir la neta. Si ustedes salen del país, ustedes se van a dar cuenta de la verdad, de muchas cosas, en relación a ciencia, y la ciencia cuando se aplica bien sirve mucho. Cuando tú sales y empiezas a hacer secuenciación de sustancias o de variantes antigénicas, lo cual se hace poco en México porque hay pocos investigadores, como hay pocas en Latinoamérica. Por eso tú te puedes ir a un país desarrollado, no te vas a ir a Cuba porque ahí no vas a secuenciar ni madre, ni en Bolivia, ni en Venezuela, te vas a ir a países neoliberales como es el presidente que los odia, porque pues a ese vato no le gustaba estudiar, y entonces es una persona muy mala y muy con mucho odio. Vi ayer un video donde, bueno, yo no había visto un video donde dice que hace 10,000 años, ya estaba fundada la Tenochtitlan aquí en México y que todavía andaban los 10,000 años, dice, y que ya andaban los búfalos en Nueva York y que nosotros ya tenemos imprenta. O sea, dices, no manches, güey, o sea, eso, decirle a un presidente de México, ¿sí saben cuándo surgió la imprenta ustedes? ¿Se imaginan hace cuántos años surgió la imprenta? ¿Y quién la sacó? ¿Quién sacó la imprenta? ¿Y dónde? ¿En qué país? Fue Johann Gutenberg en Alemania, en Baviera. En Alemania la hizo fuerte, pero los chinos la habían sacado, ponle tú, unos 100, 200 años antes, ¿no? Pero el que la mandó al mundo fue Gutenberg, como bien lo dice, hace 200 años. Imagínense decir que hace 10,000 años México, o sea, México, ni siquiera existía México, o sea, que ya tenían aquí los inditos, ¿sí? Yo creo que todavía no andaban, ¿sí? Sí, o no lo sé, no soy historiador en ese tema, pero, o sea, que allá andaban búfalos y aquí a la raza ya tenía imprenta. No manches, güey, o sea, no puedo decir eso, ¿sí? Sí, ok, entonces, nomás para que vean cómo cuando ha habido muchos abusos por gente rica y políticos, y también por gente pobre que se hace mensa y no trabaja bien, porque todos somos abusones y injustos, entonces surge alguien que aprovecha todos esos daños y se pone como un paladín de justicia y desmadra un país. Es lo que nos está pasando. De hecho, hay un dicho, para mí, el punto fundamental del daño de este señor es que divide a todos. Aquí en este grupo estoy ahorita hablando de esto y yo creo que 2, 3 de ustedes, con todo respeto, pueden, con todo gusto pueden decir, vino a su madre el doctor Barbachano porque está hablando mal del PGI. No hay problema. O sea, no hay problema. No es una opinión simple, nada más. Pónganse a analizar que les digan que ustedes no deben salir a hacer una especialidad porque se van a trastornar y van a ser aspiracionistas y malos. Para nada, colegas. O sea, la mayoría de mis amigos que hemos salido del país, nos partimos el queso bien gacho y llevamos con una conciencia más social de ayudar a la people, ¿sí? Ayudar a la gente para que primero no se muera, sea rica o sea pobre, porque son primero que todo mexicanos. Y este señor siempre nos divide, que unos son buenos y que los que están con él son buenos. Ni más, está loco se ve. A mí que no me cuente, ¿sí? Ese vato primero que se va a estudiar afuera del país y vea que me cuente. No estoy denostando nuestras instituciones, no para nada.
pero que vaya a conocer lo que es, porque está diciendo puras aberraciones, ¿sí? Entonces, si ustedes vemos aquí el complejo de histocompatibilidad que une de 5 a 9 aminoácidos, secuencias de nucleótidos o aminoácidos, perdón, entonces, o sea, sí son secuencias de aminoácidos, ¿no? De nucleótidos, ¿no? O de aminoácidos. ¿Quién me corrige? Aminoácidos. De aminoácidos, ¿verdad? Ok, entonces si tienes ya de 5 a 9 en la molécula proteica porque rompiste las proteínas y están hechas de pedacitos de aminoácidos, entonces señalas y el CD8 viene y es citotóxico y mata la célula. O sea que esta célula en realidad dice, expresa moléculas en su superficie. Estas moléculas de complejo mayor vienen, creo, del retículo endoplasmático. ¿Estoy bien o estoy mal? Muchachos. Bien. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Lo expresan casi todas las células del cuerpo. ¿Qué células no expresan complejo mayor de histocompatibilidad, hijos? Eritrocitos. ¿Las neuronas se expresan? No. No, tampoco. Porque cuando rompes, por ejemplo, en una estomatitis viral, por ejemplo, en esta siguiente diapositiva, ¿sí? Van a ver esto. Chirón. ¿Qué onda? ¿Por qué no hay exudación importante aquí? ¿Quién me dice por qué no hay exudación importante? ¿Por qué? Doctor, se sigue viendo la mina diapositiva. Por ser intracelular. No, sí, pero la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hay tanto exudado? ¿Por qué? Por ser intracelular. Por ser patógeno intracelular y porque no activas al complemento. ¿Qué anticuerpos generalmente generas aquí? Se me pasó un factor cuando tú estás dando vacunas. ¿Cuáles anticuerpos son los que generas generalmente? Está bien tremenda esta pregunta, ¿eh? Son clases IgA en las mucosas. Generalmente son clases A que no generan tanta relación con el complemento. ¿Está bien? Entonces, la resultante es esto, miren. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Herpes labial. Una herpes labial. ¿Qué lo produce? Herpes simple. ¿Está exudando? Sí, muy poquito. Mira, muy poco exudativo. Esta es la exudación que trae. Se inflama todo y ahí hay una burbujita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Póngale unas 20 burbujitas aquí. Quiso ver otra aquí, quiso otra, quizá. Póngale 20 burbujitas. ¿Está bien? Pero eso es toda la exudación. En cambio, en el otro se llena todo el pulmón. Esto mismo lo puedes ver quizá en la parte interna de los pulmones cuando tienes una neumonía por herpes, pero no tienes una exudación que llene los alveolos. Entonces la tos generalmente, si fuera, en vez de un herpes labial, si fuera una neumonía, la tos sería seca. No hay un exudativo tremendo. Entonces, acuérdense nomás que el natural killer es muy importante como respuesta innata contra patógenos intracelulares en la fase de inmunidad innata, pero ya cuando estás adaptándote cada año, produces IgAs, haces que estos no entres, que bloqueas que el virus nuevo entre a la célula, pero si no lo puedes bloquear, entra y ya tú tienes tu respuesta con CD8, viene la vía citosólica, degradas a esto a moléculas de 5 a 9 aminoácidos, por decirlo así. El complejo mayor de histocompatibilidad viene de la parte basal, agarra esto y lo expresa en la parte de la superficie de la célula, junto con estos antigenitos virales, que son estos antígenos que se quieren representar aquí, pero aquí asociados a la molécula, aquí están sin moléculas, sin procesamiento, aquí están ya con un procesamiento para ser específicos de cada variación de virus, y viene el linfocito, el citotóxico, el linfocito citotóxico, y es el que produce la destrucción de la célula también. O sea, matan o destruyen a la célula infectada. Y entonces, esta es una protección para la infección con los anticuerpos IgA, sobre todo en mucosas, y esta es una erradicación de la infección ya establecida. Muchos virus de aquí salen corriendo porque unos sí se alcanzaron a replicar y se regresan, por decirlo así, a la neurona. ¿Sí? Bueno, esta chica ya lo tiene ahí, pero muchos virus que no están aquí hechos pedacitos en esta explosión celular
salieron corriendo y se llegaron a los cilindros de las células ciliadas de las células ciliadas del ganglio de los ganglios del trigémino aquí, y entonces se meten los virus dentro de la neurona. Y las neuronas, como no se replican, pues el virus tampoco se puede replicar. Pero además de eso, ¿sí? El nervio, ¿sí? No expresa el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces no agarra pedacitos de virus ni los saca a la superficie, porque imagínense si expresara complejo de histocompatibilidad y agarraras pedacitos de virus de 5 o 9 aminoácidos y sucediera como las células aquí de la boca, que se replican cada 7 días, de las mucosas y de los labios cada 7 días se replican, o sea, las celulitas, por eso el virus se replica ahí, por eso le gusta salir, replicarse ahí, se regresan a la neurona, pero ahí están pues prácticamente sin hacer nada, no pueden hacer. Además se encueran, dejan su molécula ahí, pero hay un factor inhibidor intraneuronal que hace que no se repliquen y se quedan como si fueran estatuas los virus. Cuando tienes una situación de estrés, como la que le pasó a mi paciente, que está viajando mucho, y le pusieron vacuna CanSino hace tiempo y él sabe, y le empiezan a decir que no funciona, y bueno, CanSino ha hecho errores porque no tiene todas las pruebas todavía, entonces acaba de ser que requieren otra segunda prueba, bien estresado, el estrés le produce que inhibas al factor antiviral intraneuronal, y entonces pues el virus sale y se replica, a él no se le replicó aquí en los labios, sino que se le replicó en la médula espinal. Entonces él se queda sin movimiento de un nivel hacia abajo, ¿sí? Entonces estos son partes de ver cómo esta fue la vía para los natural killer, pero también las células citotóxicas T, células citotóxicas C y la natural killer en la fase innata. Ahora vamos a hablar de esta última fase, ya para terminar la clase, y hoy es jueves, ya empezar otras cosas. Vamos a ver los bichos que cuando entran intracelulares se meten a la unión del fago lisosoma y los de un fago, pero el lisosoma no madura y no rompe a los patógenos, no los hace pedacitos como si los hizo pedacitos aquí para que existiera el complejo de histocompatibilidad. En estas celulitas generalmente lo tienen, por ejemplo, la tuberculosis, Mycobacteria de la tuberculosis, y vamos a poner la respuesta. Y aquí está la entrada de la bacilo tuberculoso al pulmón, y ustedes ven, esta persona está tosiendo, en el pulmón sucede que tienen macrófagos alveolares, las celulitas vienen aquí, en esta entrada, la parte respuesta TH1 con 30 celulares, empiezas a hacer unas respuestas, las bacterias no maduras, primero esta fase, y entonces en esta fase muchas micobacterias están dañando muchas células y no produces una respuesta de contención adecuada. En cambio, cuando ya tienes una respuesta muy madura, en esta respuesta empiezas a hacer encapsulación, muchos monocitos se hacen muy maduros, células linfáticas, macrófagos alveolares, esta fase es la de control, y en esta fase de control tú te peleas muy bien y encapsulas y produces un ordenamiento perrón de todas tus micobacterias, no te los comes, los dejas ahí metidos porque sabes que no de nada sirve comértelos. Si te los comes, la micobacteria pues no se muere porque no se pega el fagolisosoma. Y vamos a ver, porque este es un estudio de Cardona y de Pepe Caminero en la revista de enfermedad clínica de microbiología de España. Y entonces podemos ver cómo la respuesta cuando es por maduración, aquí en un macrófago con una micobacteria, estos son macrófagos mensos, todos estos macrófagos blancos son mensos, y ven cómo los macrófagos mensos se empiezan a destruir por la micobacteria que sigue replicándose. Empiezan a llegar células, por decirlo así, maduras, pero muchas escapan. En este estadio, vean, este es el estadio 4, pero este es el ALD. La diferencia de cuando tú maduras
tu respuesta, no maduras tu respuesta inmune, sigues comiendo a los macrófagos, ¿sí? Y la zona de necrosis es desde aquí hasta aquí. Ustedes la ven más o menos. En cambio, cuando llegan los macrófagos madurados, ya bien, por influencias de la interleucina 1, la respuesta... ahí voy. Y la respuesta de otros, los macrófagos tienen que irse a madurar a la médula, donde el flujo de interleucina, interferón gamma, etcétera, interleucina 1, interleucina 2, se madura mucho esta respuesta. Entonces los macrófagos maduran, rodean y miren el tamaño de la necrosis. Y entonces, si nos regresáramos, sería esta parte, donde además le hablas a los fibroblastos y producen calcio. Y entonces tú ves una calcificación como cuando tú en tu casa le pones cal a tu cuarto para que no te pueda salir y refuerces al ladrillo que formaste. Eso es un granuloma. Esto es lo que quería que entendieran, por ejemplo, en tuberculosis. A veces el bacilo puede romper y agarrar un árbol bronquial. Aquí está un granuloma que abre a un árbol bronquial de la tuberculosis y tú estás tosiendo y aventando bacilos por todos lados y puedes tener tantito de expectoración leve, pero de la que es una necrosis. Esto es microscópico. Entonces la tos de la tuberculosis generalmente también no es productiva de pus. Produces un pedacito de chivas, salió un quesito, porque es una necrosis caseosa de queso la que hay aquí. Y entonces hay muchos factores de virulencia, fíjense, porque resisten a la catalasa peroxidasa de las micobacterias, resisten la respuesta oxidativa de las células cuando son fagocitados, los dimicolato y los sulfatidos y tetralosas, o sea, los derivados de micolato, tetralosa, que producen toxicidad en muchos animales, y la lipoarenamada, que induce citocinas para reducir el estrés oxidativo, o sea, prácticamente la función de la fagolisosoma. Entonces, por eso, pues tú tienes que formar algo que se llama el granuloma bien hecho. Entonces, este granuloma, ustedes, por ejemplo, yo tengo tuberculosis y yo tengo una respuesta de granuloma. ¿Por qué se llama granuloma? Porque si yo cortara así el pedacito donde tengo mi tuberculosis, corto y veo todas estas células como si fuera que corté un elote, y veo todas las células ordenadas así y bloqueando a estos micobacterias que están aquí dormidos. Pero cuando tú te vas debilitando porque estás viejo, enfermo, te da VIH, etcétera, vean cómo las micobacterias, que son estos verdes, se empiezan a salir hasta acá y ya no lo puedes contener y vuelves a resucitar al bicho. Esto se llama debilidad de tus granulomas. ¿Sí? Entonces, los granulomas son parte muy fina para bichos que son ultra malambros. Esta es la micobacteria, estas son... ¿Cómo empiezas a tener resucitación de estos? A veces necesitamos conocer gente buena. A mí me encantaría que un día fueran a trabajar con Pepe Caminero a Islas Canarias para que vean la ciencia, ¿no? Y luego ustedes empiezan a ver muchos factores. Y hace poquito unos chavos de Harvard, de todos lados se cuestionaban, en junio de 2009, unos dicen, ¿los granulomas son amigos o enemigos? Y llegaron a concluir que quizá eran enemigos, que porque al encerrar a la micobacteria aquí, al encerrar a la micobacteria en esta parte, aquí encerradas las micobacterias aquí, tus antibióticos no le pegan a la micobacteria y es una forma de proteger a la micobacteria. El granuloma te está dañando. No, pues están perdidos los pobres chavos. Les voy a decir por qué. Vean esto nomás. Cuando no funciona el linfocito CD4, por ejemplo, se daña el linfocito CD4, que son las células más importantes de la regulación del sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, en VIH, vean, en África con altos niveles de VIH que daña el linfocito C4, vean cómo aumenta la tuberculosis. ¿Sí? Si usted tiene diabetes, el riesgo de tener tuberculosis en la vida es 4 veces mayor al que no tiene tuberculosis. Si tiene artritis reumatoide, es 2 veces. Si usa anti-TNFs, que se los puede dar los reumatólogos para las enfermedades, como el doctor Unita Burciaga, pues aumenta la prevalencia. Aquí están anti-TNFs. Después de dar anti-TNFs, que son reguladores del granuloma,
usted empieza a tener, en esta gráfica están los casos de la tuberculosis y el tiempo de usar tratamiento anti-TNF y ven cómo van aumentando con las tuberculosis con el paso de los días. 90, 180, 270, a los varios años casi todos llegan a tener tuberculosis. Por decirlo, si sigues empleando estos fármacos en un país como México, pues puedes tener tuberculosis todos. Entonces aquí se van rompiendo los granulomas y vamos a ver si es cierto lo que les dije. Entonces los pacientes que tienen VIH tienen 50 a 100 veces más probabilidad de tener VIH cuando están en VIH, pero cuando ya están en fase final, que están en SIDA, 110 a 170 veces. Por eso le dije 110 a 170 veces ya VIH ya en SIDA, fase inicial. Entonces les pregunto yo, ¿servirá el granuloma? ¿Quién forma el granuloma? El linfocito CD4. Entonces esos güeyes de Harvard pelan gallo, ¿sí? Este es mi profesor, el doctor Toru Mori, que en paz descanse, murió hace 1 año y medio por ahí, el Instituto de Investigaciones de Tuberculosis en Japón. Lo veo y me da mucha tristeza porque era un tipazo el señor, ¿sí? Espero que hayan aprendido un poquito y quiero que destaquen siempre en sus pláticas que todos los patógenos extracelulares donde interviene el anticuerpo, sobre todo los que activan complemento, que es la IgM o la IgG, vas a tener una respuesta exudativa. Entonces el paciente va a tener tos de madre y ustedes van a echar una tos, no es mucho la tos, perdón, sí puede ser la tos, pero lo importante es que trae flema de diafragma. ¿Está bien? ¿Alguna duda, muchachos? No, doctor. No, doctor. No, doctor, todo muy ¿Qué claro. importancia tiene el linfocito CD4 para que formes el granuloma? El granuloma es un campeón para patógenos. Tú dices, bueno, aquí tengo formas de matar a los bichos. Digo, no, pues hay bichos que me los echo así con la pura, le pego el fagolisosoma, le saco partecitas de 5 a 8 aminoácidos y llegan a células TC con el complejo de compatibilidad tipo 1 y vámonos. Acá no, aquí resistes y tienes que usar el complejo como es tu compatibilidad tipo 2 que estimula sobre todo el macrófago para que el macrófago se active y puedas tener unos macrófagos activados que ven aquí en esta imagen, tardan en realidad unos 30 días en formarse esa activación tremenda para bichos difíciles, mientras tanto la micobacteria pues ya hizo cierto daño. Y lo peor todavía, el granuloma pues tiene que tener siempre un influjo de información, ese influjo te lo da el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Pero cuando tú usas fármacos que rompen eso, como los inhibidores, riesgo de tuberculosis es más alto cuando los factores factores de necrosis tumoral son más altos para la terapia con anticuerpos monoclonales, como en el infliximab monoclonal, antibodies infliximab, que contra los que son solubles como etanercept. Sin embargo, todos son malos. Al final de cuentas, todos se llegan casi al 1 después de unos 5, así, varios años. ¿Está bien? Entonces, espero que les haya servido. Vean la importancia de un granuloma. Vean los factores importantes. Ahí la silicosis tiene la silicosis 30 veces el riesgo. Las personas que tienen gastrectomía, que les quitaron muy alto riesgo, pero de lo más alto es el VIH, vean, el VIH, sobre todo si está ya en SIDA, los que tienen o sea, la diabetes es muy poquito, diabetes, sí, tratamiento con esteroides es poquito, pero vean estos riesgos, para que vean la importancia de tener un buen linfocito CD4. Es bien padre trasladar todo esto a la respuesta inmune. Entonces, cuando yo veo a un paciente con VIH ya en fase final, le digo, oiga, tienes un riesgo muy alto de tener tuberculosis y le estás dando tratamiento preventivo para que no haga tuberculosis, etcétera. Y si tú sabes esto, le das tratamiento. Si no lo sabes, no le das nada y al año te sorprende el paciente con una meningitis tuberculosa. Muchachos, se va a acabar esto. El próximo lunes vamos a empezar a ver neumonía, por favor. Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Está bien? Muy bien, doctor, gracias. Doctor. Doctor, gracias.
con toda confianza dudas que tengan, siempre vamos a estar tratando debemos ir todos al parejo, hagan sus grupos de estudio y todo, y luego cuando quieran hacer una carne asada